La principal motivación que yo desde muy pequeño tuve por esta área fue que me llamaban la atención mucho las noticias. De hecho, cuando yo estaba muy pequeño, tendría 7, 8 años, siempre esperaba a mi papá que llegaba en la noche con Panorama y me sentaba a leer Panorama. Recuerdo que mi mamá me regañaba por terminaba leyendo el periódico, encima del periódico, con las rodillas negras. Después que ya terminaba la secundaria, un profesor del liceo, yo estudié en el Liceo Aurelio Veroe, liceo público, profesor Hernán Goyo, me invitó a estudiar comunicación social. Él creía que por mi forma de ver las cosas, por mi forma de hablar, por mi estilo de escribir, podía tener éxito estudiando esta carrera. Y eso me terminó de decidir a ingresar a la Universidad del Zulia a estudiar la carrera de comunicación social, y de hecho no me arrepiento, pero para nada, de haberlo hecho. Pero principalmente fue eso, el interés que me generaba la información, que por supuesto en aquel momento era básicamente radio, televisión y periódicos, ¿no? No existían otros medios de comunicación como en la actualidad, que hay una amplia oferta. Le doy gracias a Dios porque la experiencia que yo he acumulado como periodista ha sido bastante interesante. He trabajado para medios de comunicación muy grandes, como el diario Panorama, donde estuve más de 5 años. Comencé como reportero en la costa oriental del lago. Luego de 3 meses de trabajo en la costa oriental, en la corresponsalía de Cabima, me trasladan a Maracaibo y allí permanecí hasta el año 2000. Pero también tengo experiencias bien interesantes en medios pequeños. Yo fui el creador y director del semanario Informe, un semanario que estuvo durante casi 6 años en la palestra pública, un semanario que vino a cambiar un poco el paradigma que existía en materia de medios impresos. Y eso, por supuesto, me llena de mucha satisfacción, porque no solamente he estado en medios grandes, sino en medios pequeños. Y eso, en los medios pequeños es donde uno aprende otras cosas, porque tienes que hacer tantas cosas. No solamente en Panorama me dedicaba a redactar, y después al final de mi etapa en Panorama corregía, montaba páginas, titulaba. Pero aquí en un medio pequeño tienes que hacer de todo, desde escribir hasta corregir, hasta, por ejemplo, en el caso de un periódico, verificar la circulación, vender publicidad, cobrar publicidad, o sea, hacer tantas cosas que por supuesto te permiten ir complementando tu formación como comunicador social. Además que yo tengo una maestría en mercadeo y por supuesto puse en práctica muchas de las cosas que aprendí en la maestría. Pero esa experiencia es invalorable, invalorable. Gracias a Dios he podido acumular una experiencia bastante importante para mí. Como docente, mira, son 13 años que tengo ya como docente en esta universidad. Tuviera más tiempo. Yo fui fundador, el rector de esta universidad me invitó en el año 1997 a ser fundador de la Escuela de Comunicación y estuve durante un semestre. Pero bueno, por mis obligaciones en Panorama me tuve que ir, regresé de nuevo, me volví a ir y a partir del año 2000, luego que renuncio a Panorama, ingreso ya de forma continua a la universidad. Mira, y ha sido una experiencia bien bonita, porque aquí, por supuesto, la gran cantidad de estudiantes interesados en comunicación social te da muchas opciones, desde estudiantes muy buenos, excelentes, que son estrellas en este momento en muchos medios de comunicación, hasta algunos que a pesar de las dificultades logran sobreponerse a sus propias debilidades y logran escalar a posiciones dentro de la carrera. Han sido 13 años de contacto, bueno, no sé, con miles de estudiantes, vamos a darle lo más corto, centenares de estudiantes, y ha sido una experiencia bien interesante porque he podido no solamente transmitirle mis conocimientos y el conocimiento teórico sobre lo que es la comunicación social, sino la experiencia, que es tan importante en una carrera como esta que se da en la calle, en el contacto con la gente, en el forcejeo con la fuente, en el hacer periodismo que te diferencie de otros. Y por supuesto eso he tratado de transmitírselo, yo creo que lo he logrado durante estos 13 años que tengo en Urbe, que por supuesto me han permitido ver el ejercicio de la comunicación social desde otra óptica. No solamente desde la óptica del reportero, sino ahora desde la óptica del docente, que no solamente tiene que enseñar, sino que tiene que convertirse en un observador del comportamiento de los medios, de la situación del país,
porque el periodista no solamente debe ser un periodista como tal, sino un analista de su profesión y además un analista de cualquier área del conocimiento en la cual quiera desarrollarse. O sea, durante estos 13 años he tratado de formar muchachos en esas áreas y yo creo que lo he logrado. Son muchos los estudiantes que te puedo mencionar que han sido excelentes y son excelentes profesionales en la actualidad. Las principales cualidades que debe tener un estudiante de impreso, y vamos a comenzar por las cualidades de un comunicador social. El comunicador social tiene que ser una persona interesada en la información y entender que a través de la información se educa al ciudadano. ¿Okay? Cuando un comunicador social entiende eso y su vocación de servicio está orientada a servirle al público, a servirle a la sociedad, que merece conocer lo bueno y lo malo que ocurre en nuestro entorno, allí ese comunicador social tiene buena parte del éxito alcanzado. ¿Okay? En el caso de estudiante de impreso, tiene que saber escribir. Un estudiante de impreso, por supuesto, para tener éxito fundamentalmente tiene que saber escribir. Aunque en estos tiempos el saber escribir implica es obligatorio para todas las menciones, porque el buen publicista tiene que presentar proyectos, campañas publicitarias y tienen que estar bien redactadas. No pueden tener errores ortográficos, falta de coherencia. El productor audiovisual igual. Entonces, en todas las áreas tienen que saber escribir, pero en el área de impreso más. Y en el caso de la mención de impreso de nuestra universidad, me llena de satisfacción que es la mención más completa, sin desmeritar a las otras. ¿Pero por qué es más completa? Porque aquí sale un muchacho preparado no solamente para poder hacer periodismo impreso, en medios impresos como tal, en periódicos, en papel, sino que también para trabajar en medios digitales. Pero al mismo tiempo tiene la capacidad de crear sus propios medios digitales, de gerenciar sus propios medios digitales. Y por supuesto, en otras dos áreas también sale formado, que es el periodismo radiofónico y el periodismo televisivo. En las otras menciones no ocurre eso. Aquí es el donde el periodista sale mucho más completo. Y no solamente en las viejas formas de hacer comunicación social, sino también las más novedosas, los medios digitales, y sale bien adiestrado en el área de redes sociales. De los premios que yo he recibido, el más significativo fueron los que recibí en el año 1996, si la memoria no me falla. ¿Por qué los de 1996? Porque en esos premios yo concursé con la cobertura de un hecho que fue noticia, que fue escándalo nacional en aquellos tiempos, que fue la epidemia de encefalitis equina que afectó a la Guajira venezolana. En aquel momento, Panorama delegó esa responsabilidad en mí de viajar todos los días a la Guajira venezolana para reportar la situación de la epidemia de encefalitis equina. Y en ese contacto con la etnia guayú, con el dolor de una madre que de pronto había perdido a su hijo la noche anterior, porque lamentablemente no pudo salir del rancho en la zona rural donde vivía para llevarlo a tiempo a un hospital y su hijo murió producto de esta enfermedad, me permitió a mí mostrar cosas que el gobierno nacional y el gobierno regional negaban en aquel momento. El presidente de la República era el doctor Rafael Caldera, recuerdo muy bien, y el ministro de Sanidad, con quien nunca tuve una palabra directa, pero siempre desmentía lo que yo decía y al final todo se comprobó, era el ministro Carlos Walter, que en aquel momento recibió un voto de censura por parte del Congreso Nacional, lo que hoy es la Asamblea Nacional, y la gobernadora del estado era la doctora Lolita Rier de Castro. Todos negaban la epidemia, que no había personas fallecidas, que la epidemia estaba controlada. Y nosotros en Panorama, gracias a la investigación que todos los días realizábamos, podíamos mostrar, no solamente afirmar que habían muerto personas, sino que llevábamos un control de las personas que habían fallecido con nombre y apellido y zona de donde habían fallecido producto de la enfermedad. De todos los premios que he recibido, esos son los que mayor beneplácito me han causado por el estilo, el tipo de trabajo que tuve que hacer con mucho sacrificio, con muchas dificultades, pero además enfrentándote a los gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno regional de aquel entonces. En este momento tengo en marcha un diario digital, se llama verdadesyrumores.com, www.verdadesyrumores.com. Es un diario digital de interpretación y opinión. Es un diario que está alejado de la información pura y simple, de la noticia que todos los portales, de todos los diarios digitales presentan. Yo me voy más hacia el por qué, el para qué y el cómo. O sea, ellos se encargan de anunciar qué ocurrió y quiénes participaron. Yo me encargo de explicar el por qué, el para qué y el cómo. Es un proyecto en el cual ya tengo 5 meses. Hasta ahora ha recibido excelentes críticas. Cada semana se suman más interesados en participar a través de sus artículos, de sus columnas. Y además somos un medio de comunicación muy chiquito, pequeñito. De hecho, lo hago yo solo, ¿ok?
y tengo un grupo de colaboradores que sobrepasa las 40 personas que colaboran con el periódico. Pero además es un periódico que hace un periodismo distinto al resto de los medios digitales. Nosotros editorializamos, nosotros hacemos análisis interpretativos sobre lo que está ocurriendo. Entonces no nos quedamos con la mera información, sino que nos vamos a la profundidad, repito, al por qué, el para qué y el cómo, para que la gente pueda tener más insumos con los cuales formarse sus propios criterios en torno a todo lo que ocurre en nuestro país. Este proyecto está en marcha. Tengo otro proyecto en marcha, otro medio digital, que es una revista digital automotriz y de tecnología, que espero que esté ya en el mercado el año que viene. Es un proyecto que estoy terminando de madurar, pero en eso estoy, tratando de adaptarme a las nuevas realidades de los medios de comunicación. No es fácil a los 46 años adaptarse a las nuevas realidades y sobre todo que mi pasión es el periódico en papel, pero adaptándome a las nuevas realidades porque los medios digitales son los medios de comunicación que están, por supuesto, más cerca del ciudadano en este momento. Lo primero que yo les quiero aconsejar a cualquier estudiante de comunicación social es que entienda que esta es una carrera con vocación de servicio. Si no tiene vocación de servicio, no puede ser comunicador social. Hay que estar conectado permanentemente con lo que piensa la gente, con lo que siente la gente. Hay que saber escuchar lo que dice la gente, entender lo que quiere saber la gente, lo que piensa la gente. Entonces, si tú no tienes esa sensibilidad y esa cercanía con el entorno, sencillamente vas a fracasar. Por eso es muy importante que el muchacho que está aquí, muy joven por cierto, a su corta edad entienda la altísima responsabilidad que tiene un comunicador social en cualquier parte del mundo y sobre todo en Venezuela, que es un país que vive de convulsión en convulsión y de problema en problema, y nosotros los medios de comunicación y los periodistas estamos encargados de no solamente mostrar qué es lo que está ocurriendo, sino explicárselo a la gente.